Buenos días, compañeros y maestro. Mi nombre es Fernando Cuevas Romero, estudiante del doctorado en Educación Física y Ciencias del Deporte. El día de hoy les presentaré el Manual de Prevención de Lesiones, Síndrome Compartimental e Inestabilidad del Codo de Tenista. Este trabajo tiene como finalidad comprender las causas y consecuencias de estas lesiones, que son muy comunes en los deportes de lanzamiento y fuerza, destacando la importancia de su prevención. Ambas lesiones comparten una característica, que están relacionadas con el sobreuso y el esfuerzo repetitivo. La inestabilidad del codo ocurre cuando las estructuras articulares pierden su capacidad de mantener la congruencia durante el movimiento. En cambio, el síndrome de compartimental implica un aumento de presión dentro de un compartimiento muscular, afectando la circulación y los nervios. Mecanismo de lesión. El factor principal de estas lesiones son la carga excesiva y la falta de recuperación de una lesión anterior. En el síndrome compartimental encontramos edemas o hematomas que elevan la presión interna del músculo. En la inestabilidad del codo, pues podemos observar que hay un sobreuso de movimientos repetitivos, lo cual causa una lesión en los tendones. Para que quede un poquito más claro, voy a reproducir un video y procedo a la explicación. El esfuerzo físico repetido pueden dañar los tendones que unen los músculos con los huesos. Por ejemplo, una lesión muy común afecta el tendón que une al músculo radial del antebrazo con el extremo del codo o epicondilo. Debido a que este músculo se utiliza para mover la mano hacia atrás, como el revés en el tenis, la lesión comúnmente se llama codo de tenista. Los movimientos repetitivos que exige este deporte, al igual que la pintura y otras actividades, sobrecargan este tendón y originan pequeños desgarros. Esto puede causar inflamación o tendinitis, acompañada de dolor en la parte externa de la región superior del brazo, cerca del codo. Como podemos notar, estas dos lesiones están ligadas a lo que es el codo del tenista o epicondilitis. En cuanto a las clasificaciones de lesiones, podemos notar que en la inestabilidad del codo puede ser a nivel articular, muscular o tendinoso. En el síndrome compartimental se distingue entre agudo y crónico. Podemos decir que el síndrome compartimental, en el aspecto agudo, generalmente es secundario a un traumatismo, fractura, hemorragia o revascularización. En la clasificación crónica tenemos que está asociada al sobreuso y a la actividad deportiva repetitiva, cursa con dolor y está relacionado con el ejercicio que cede con el reposo. En la inestabilidad del codo encontramos que a nivel articular hay una inestabilidad rotatoria, poslateral, subluxación y luxación. A nivel muscular tenemos las alteraciones en el bíceps, tríceps y en el braquial anterior. En la a nivel tendinoso encontramos que afecta a extensores y flexores del antebrazo. Mecanismo de traumatismo y microtraumatismo en la inestabilidad del codo. Podemos decir que en la estructura afectada, en el codo inestable es el húmero cubital, húmero radial, radio cubital proximal. En ligamentos tenemos el complejo ligamentario interior y externo. En los músculos vemos lesiones en tríceps, bíceps, braquial anterior y supinador largo. ¿Vale? Las estructuras afectadas en el síndrome compartimental son a nivel muscular son las compresiones de flexores y extensores, nervios y vasos, disminución de la perfusión capilar. En cuanto al protocolo de primeros auxilios, tenemos 5 procesos. El primero es cuando surge la lesión, detener todo tipo de actividad física del individuo. Posteriormente, inmovilizar la extremidad afectada, aplicar crioterapia, elevar la extremidad afectada y si nos encontramos en alguna escuela pública, pues activar el VAS seguro o en su caso algún
seguro institucional con el que se cuente. En dado caso de que sea en alguna cancha, si no hay este servicio médico, se puede acudir siempre a llamar al 911. Epidemiología y factores de riesgo. Estas lesiones son comunes en deportes de lanzamiento, halterofilia y raqueta. Los principales factores de riesgo incluyen la sobrecarga, la técnica inadecuada y la falta de recuperación de una lesión previa. El sobreuso por entrenamientos intensos o movimientos repetitivos puede desencadenar inflamación y daño tisular, constituyendo un factor relevante para el desarrollo del síndrome compartimental y la inestabilidad del codo. Anamnesis y signos y síntomas. El diagnóstico clínico comienza con una buena anamnesis. En el síndrome compartimental, el dolor es desproporcionado y hay una sensación de presión y parestesias. En la inestabilidad del codo lateral, hay chasquidos y sensación de pérdida de fuerza. Ahora voy a presentar un pequeño video sobre si hablas, eh, sobre todo en los síntomas que existe en la epicondilitis, que va relacionado con estas dos lesiones. Como es relacionado con ese tendón epicondíleo, extensor de la muñeca, generalmente lo que nos vamos a encontrar es dolor localizado en ese punto, en la zona lateral del codo, que puede o no irradiarse al dorso del antebrazo y la mano y que generalmente se va a desarrollar con la actividad. Sobre todo al inicio de la misma, cuando el tendón todavía no está en caliente, y al acabar la misma que se enfría y entonces empieza esa irritabilidad y ese dolor. Gestos que nos la van a desencadenar: la extensión de la muñeca, sobre todo, la prensión y la supinación, que sería el gesto de rotar la palma de la mano hacia arriba. Muy bien. Como es relacionado Diagnóstico diferencial e imagenología. Podemos encontrar que la resonancia magnética es la clave para observar ambas lesiones, sobre todo en los tejidos blandos. En la inestabilidad, la artroscopía permite observar daños ligamentarios y directos. En el síndrome compartimental, la medición de presión es determinante. Pruebas diagnósticas. Como podemos notar, en el síndrome compartimental, cuando el médico o fisioterapeuta comienza a manipular a la persona, esta va a tener dolor al estiramiento pasivo y se va a notar una pérdida a nivel motriz. En la inestabilidad del codo existen tests como de presión, de a presión, el pivot shift lateral y el estrés valgo, ¿vale? Como podemos notar en las imágenes, cuando comienza a manipularse en la imagen A, suele haber como una inestabilidad en el codo al momento de ejercer fuerza, como se nota en la imagen, ¿vale? Tratamiento y fases de recuperación. Síndrome compartimental. En el síndrome compartimental contamos con 4 fases. La fase de emergencia nos habla que debe de haber una descomprensión inmediata, quitar vendajes o yesos. Valorar la medición de presión si el diagnóstico aún no es claro. El artículo subraya que el tratamiento definitivo en el síndrome compartimental agudo es la fasciotomía y que el pronóstico depende del tiempo o la descomprensión. Una vez que pasamos de la fase de emergencia, pasamos a la fase de intervención quirúrgica. En esta nos habla de la fasciotomía, que es una técnica abierta tradicional. El artículo revisado nos da variantes de la cirugía y menciona la técnica auxiliar de amarrado de cordones para el cierre diferido y el uso de terapia de presión negativa como parte del manejo de la herida tras la fasciotomía. En la fase posoperatoria
tenemos la monitoración hemodinámica de órganos por riesgo de rhabdomiolisis. Manejar el dolor y prevenir infecciones es de vital importancia, cuidando la herida con terapia de presión negativa cuando esté indicado por el médico. En la fase de rehabilitación, contamos con una rehabilitación progresiva para recuperar la fuerza y el rango de movimiento del codo afectado. Tratamiento y fases de recuperación de la inestabilidad del codo. En esta solamente tenemos tres fases, encontrando la primera fase denominada tratamiento convencional o conservador, ¿vale? En este nos dice que debe de haber reposo de la articulación, evitar cualquier tipo de actividad física que requiera de lanzamientos o de el movimiento de raqueta que genera una sobrecarga muscular, inmovilización funcional o uso de bracete de estabilización si se identifica inestabilidad leve, fisioterapia fortaleciendo el manguito rotador, la musculatura del antebrazo y la corrección de la técnica deportiva. También tenemos tratamiento del dolor o inflamación con hielo, AINES, analgesia, según sea la implicación clínica. En la fase 2, intervención quirúrgica, esta solamente la vamos a realizar si el tratamiento conservador no funciona en el atleta. En casos de inestabilidad documentada, donde hay una rotura de ligamentos y sobre todo si hay síntomas persistentes en cuanto a la inestabilidad del codo. La reparación quirúrgica o ligamentoplastia. El artículo nos habla que la inestabilidad del codo, hay una gran discusión teológica, diagnóstica y del tratamiento de cirugía. En el deportista de alto nivel, la cirugía puede permitir el retorno a la actividad con estabilidad articular restaurada. En la fase de rehabilitación posoperatoria, tenemos que debe de ser una rehabilitación progresiva, inicio de movilidad protegida, luego de fortalecer los músculos, para posteriormente pasar a movimientos específicos de cada deporte. Debe de haber una readaptación del atleta a la actividad deportiva. Esto debe de ser controlado desde la técnica, el volumen de entrenamiento, los implementos a utilizar y sobre todo el monitoreo de fatiga. Y pues debe de haber prevención de recidivas, ¿verdad? En el mantenimiento del control de la biomecánica y la técnica. A manera de conclusión, puedo decir que la prevención es fundamental para evitar el desarrollo del síndrome de compartimental y la inestabilidad del codo de tenista. También, detectar estos trastornos a tiempo permite implementar tratamientos más exitosos y rápidos. Y por último, un tratamiento adecuado y completo mejora la salud y el rendimiento de los atletas de una manera satisfactoria. Por último, esta es mi bibliografía con la que me basé para realizar mi tema de investigación. Les agradezco por su tiempo invertido y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Sería toda mi participación el día de hoy con ese tema muy importante.